Buenas tardes. Es un placer presentarles a la doctora Iraide Ibarretxe Antuñano, aunque probablemente ya la conozcan, sobre todo si son estudiantes o compañeros de la casa de la Universidad de Zaragoza o si son expertos en metáfora, que es el público principal que tenemos aquí hoy. Entonces, bueno, la doctora Ibarretxe se licenció en Filología Inglesa por la Universidad de Deusto y se doctoró en Lingüística en la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Fue investigadora postdoctoral en la Universidad de California, en Berkeley, y en la Universidad de Deusto, y también profesora en la Universidad del País Vasco antes de llegar a la Universidad de Zaragoza, hace algún tiempo, y donde actualmente es catedrática de Lingüística General. Ha sido invitada a distintos centros de investigación, como el Instituto Max Planck de Psicolingüística en los Países Bajos, la Universidad de Concepción en Chile o la Universidad de Lund en Suecia. Es miembro electo de la Academia Europea de las Ciencias, Humanidades y las Letras, un cargo muy importante, y además se encuentra entre el 10% de los investigadores más citados en España, que también es un mérito bastante relevante. Su trabajo se centra en la relación entre el lenguaje, la cognición y la comunicación desde una perspectiva tipológica y psicolingüística, y su extensa producción científica abarca temas pues muy amplios relacionados con la semántica, con el lenguaje multimodal, la motivación conceptual, la iconicidad, tanto desde la lingüística teórica como desde la lingüística aplicada, y además aplicándolo a una gran variedad de lenguas. Sus trabajos sobre metáfora, tipología y psicolingüística son referencia internacional y ha publicado en revistas de primer nivel como Language, Intercultural Pragmatics, Language Learning o Cognitive Linguistics. Y también ha publicado y editado varios libros, siendo el último, si no me equivoco, el de Lenguaje y Cognición, con Javier Valenzuela, al que podemos escuchar mañana. Es colaboradora habitual de foros de divulgación como TED Talks, La Noche de los Investigadores, Pint of Science, Archiletras, y dirige el proyecto MOTIF del Ministerio de Ciencia e Innovación, coordina el grupo de acción ICON del Campus Iberus y ha sido la investigadora principal del proyecto Multimetar del Gobierno de Aragón, como nos decía antes Andrea, del que nos va a hablar hoy en su charla Descubrir la metáfora, una herramienta cognitiva poderosa. Pues damos la bienvenida a casa, Iraide. Bien hallada. Bueno, lo primero de todo, pues muchas gracias a Alberto por esta introducción. Y bueno, gracias a todos vosotros, los que estáis en casa y los que estáis aquí. Veo parte del alumnado, lo cual, pues dobles gracias por venir, ya que algunos me habéis visto a la mañana a las 8:30, ahora a la tarde, y mañana también seguiremos con las clases de lingüística. Bueno, para mí también es un placer, y voy a empezar a dar las gracias a los organizadores, que luego, cuando presente un poquito más el proyecto Multimetar, veréis sus caritas, porque son miembros investigadores en este caso de ambas, de la acción ICON, ¿no? El grupo del Campus Iberus ICON, y también del proyecto Multimetal del Gobierno de Aragón, que, como ya hemos mencionado, pues termina este septiembre, y de ahí también que estas jornadas sean tan pronto en el curso académico. De hecho, es una de las ventajas, y no la única, haber empezado tan pronto este año, por lo menos en la Universidad de Zaragoza. Pero bueno, lo que yo os voy a plantear hoy, la charla, no voy a entrar en muchos detalles, son algunos técnicos que tenemos que hacerlo, porque todo este seminario está financiado por el proyecto Multimedia del Gobierno de Aragón. Os voy a presentar un poco algunos detalles de este proyecto, que tengo la suerte, ¿no?, de dirigirlo, y después entraremos en más detalle, desde un punto siempre divulgativo, sobre qué es la metáfora. Andrea no ha hecho mucho spoiler, pero básicamente quizás los 3 puntos importantes de la perspectiva de la metáfora y lo que vais a ver en estos 2 días se resumen precisamente en ese título, ¿no?, que es una herramienta cognitiva que sirve para pensar y que sirve para hacer muchas cosas, y como hablantes tenemos que saber utilizarla para eso, para usar el lenguaje, ¿no?, que no solamente es comunicación, sino también cognición. Los datos básicos, os prometo que estas transparencias son, si queréis, las más formales y las más aburridas,
porque aunque aquí hemos empezado a tratar de usted, yo os voy a tratar de tú a todos, y también os voy a pedir colaboración, casi va a ser una clase, más que una clase divulgativa, ¿no? Como la de esta mañana sobre la ciencia de la lingüística. Voy a pedir vuestra colaboración también para algunas cosas que os voy a mostrar. El proyecto tenía una duración de 2 años, termina ya en 30 de septiembre, ahí tenéis la financiación que es bastante alta, lo cual nos congratulamos que el Gobierno de Aragón ofrezca este dinero a humanidades y a un tema como el que vamos a trabajar aquí. Y quizás una de las características principales es que está compuesto por un equipo multidisciplinario. En este caso sí que es importante y cierto, porque en este equipo algunos de ellos son ponentes o bien de ICON o bien de Multimetar, pero veis algunos de los que en estas jornadas pues, van a daros algunas de las charlas teóricas y de los talleres. Estamos lingüistas, también hay arquitectos ingenieros, también hay historiadores y también hay psicólogos. Y es un poco todo ese conjunto por el cual intentamos, pues, en este caso, no solamente saber qué es el lenguaje, sino cómo funciona la metáfora. Bueno, el objetivo de este proyecto general pues ha sido, tenéis ahí esas 2 líneas que nos obligan a poner de referencia. Las voy a leer porque la charla, lo que me voy a dedicar es a explicar un poco cada uno de esos componentes. Por un lado tenemos que lo que hemos estudiado durante estos 2 años ha sido la cosmovisión de los conceptos de poder y tiempo. Ya veis que ya empezamos a utilizar palabras que últimamente igual habéis oído lo que es la cosmovisión del hablante. No sé si la gente que utiliza la palabra cosmovisión sabe exactamente a qué se refiere, pero aquí vamos a estudiarlo un poco, lo hemos ido estudiando. Otro de los ingredientes importantes es en las lenguas de Aragón, desde la Edad Media hasta la actualidad. Ese es un poco el objetivo. Bueno, ¿por qué? Voy a desentrañar un poquito, desgranar un poco esos 3 elementos, ¿no? ¿Por qué desde la Edad Media hasta la actualidad? Bueno, porque cuando tenemos y queremos conocer las lenguas, no vale solamente saber lo que hacemos hoy en día, pues no sé qué día soy, el 20 de septiembre del 2021, ya hace 10 años. Hay que saber un poco cómo va evolucionando la lengua. Y en los aspectos semánticos de significado, a veces es un poco complejo interpretar qué se quería decir con ciertas estructuras hace un tiempo, pero si queremos hablar un poco de la motivación, de por qué usamos ciertas estructuras y qué significan, tenemos que echar mano de esas épocas anteriores. La Edad Media en concreto hemos puesto ahí ese límite, ya sabéis que tenemos historiadores en el grupo, porque son, si queréis, los primeros momentos donde, por un lado, tenemos documentos escritos en las lenguas de Aragón, en el aragonés, y también porque algunos de los aspectos del poder que vamos a ver después, pues se empezaron a prácticas, vamos a decir así, de momento lo dejo como misterio, ¿no? Prácticas de poder empezaron a realizarse en la Edad Media, ¿vale? Por eso viene esa parte un poco diacrónica hasta el día de hoy. También otro de los ingredientes principales del proyecto son las lenguas de Aragón, las 3 lenguas de Aragón, el castellano, el español, el aragonés y el catalán y sus propias variedades. Primero porque bueno, este proyecto se centra en la Universidad de Zaragoza, tenemos financiación del Gobierno de Aragón y, por supuesto, tenemos que trabajar en lo que nos rodea. Ahí tenéis un mapa de más o menos cómo está distribuido, pero también hay un aspecto importante, y es que muchas veces cuando trabajamos sobre el lenguaje o cuando nos enseñan cómo funcionan las lenguas y vemos ejemplos, sobre todo si trabajamos en tipología como hago yo, ¿no? Que comparamos lenguas diferentes, muchas veces las únicas lenguas que se mencionan y parece que generalizan, ¿no? A todos sus grupos son esas lenguas que, bueno, en la mayoría de los casos son europeas, tienen muchísimos millones de hablantes y siempre han tenido una influencia extrema en describir cómo funciona el lenguaje. Muchas veces cuando cogemos lenguas menos conocidas, con menos hablantes, no solamente nos descubren excepciones, cosas diferentes, funcionamientos distintos, sino que también nos descubren una cosmovisión, una manera de ver el mundo diferente, ¿no? Y esa es otra de las razones por las cuales en este proyecto en concreto hemos trabajado con las 3 lenguas de Aragón. Mañana, ya lo hemos adelantado en la presentación, va a haber la última sesión, vamos a tener el placer y el honor
de no solamente contar con 2 miembros del equipo Multimeta, sino también con 2 académicos de la Academia de la Lengua Aragonesa, donde nos van a contar un poco más aspectos descriptivos de estas lenguas y también, como ha adelantado Andrea, no vamos a decir nada más, te hemos preparado una sorpresa porque parte de este proyecto de Multimetar y también de ICON es llevar un poco la ciencia que hacemos en la universidad a los propios hablantes, ¿no? Para empoderarlos, aquellos hablantes, en este caso de lenguas minoritarias, y para los que no somos hablantes de estas lenguas minoritarias, para ponerlas en valor y ver la importancia y la riqueza que tiene cualquier lengua del mundo. Así que no digo nada más de momento de las lenguas de Aragón. Bueno, y venimos ya vamos entrando en el tema, a los 2 elementos principales que han guiado un poco parte de las investigaciones que teníamos en el proyecto, ¿no? Y una de ellas, si os acordáis de las primeras líneas, ponía la cosmovisión del poder y del tiempo. Entonces, vamos a ver un poco a qué nos referimos aquí con el poder. Supongo que todos sabéis qué es ser alguien poderoso. Hemos dicho que la metáfora es poderosa. Espero que al final de mi charla, antes del descanso, os deis cuenta de que puede serlo. Pero ya voy a empezar a preguntaros cosas, y por favor, aunque no se oiga, yo luego lo repito, ¿sí? Voy a coger vuestras respuestas para luego manipularlas yo, llevarlas a mi terreno y explicaros un poco, en este caso, el concepto de poder. Ahí tenéis las mismas personas, están cerca una de otra, y me gustaría que me dijerais si veis que tienen o están situadas o si tienen las mismas relaciones entre las dos, si son amigas o si hay alguna relación un poco diferente entre una de ellas. Como lo estáis viendo al revés, ¿no? A ver, sí, las que están aquí a este lado, esta es mi derecha, que es vuestra izquierda, esos cambios de marco y la que está aquí, que sería la izquierda y la derecha vuestra. ¿Es la misma relación? Al ver esta foto veis que tienen la misma relación, vamos a decir, social, o que se conocen. ¿Sí o no? ¿Cuántos pensáis que es lo mismo? Levantad la mano. No, nadie. Yo voy a retransmitir como si fuera un partido. ¿Cuántos pensáis que hay diferencia? Vale, muy bien. ¿Y por qué? ¿Por la altura? ¿Sí? ¿Y por qué la altura? ¿Quién es la que tiene más? ¿Por qué la altura? ¿Hay alguien que tiene más poder porque está más alto que el otro? ¿Sí? ¿Quién está? Hay una que tiene como una melenita así, ¿no? Y otra que tiene, una que tiene pantalones y una que tiene faldas. ¿Cuál de las dos tiene más poder según vosotros? Lo estáis infiriendo. No hay ningún elemento que os diga que esa persona tiene más poder. Parece que está situada un poco más elevada, ¿no? Os voy a poner otro ejemplo. Esto es de un cartel de aquí de la facultad, igual lo habéis visto, de un máster propio, y bueno, ya veis que es de protocolo, ceremonias, de organización de eventos. Y este año tenían esa fotografía. Ya veis ahí que no solamente sigue la misma esa escala que habéis dicho, ¿no? De más arriba a más poder, sino que además, como son piezas del ajedrez, la pieza más importante es la que está situada arriba. Fijaros que hasta el momento no hemos utilizado ninguna palabra, solamente con ver eso ya sabemos quién manda y quién no manda. Bueno, aquí tenéis, y esto viene del proyecto, luego hablaremos más de ello. Esto es una miniatura del Liber Fedorum Mayor, que es un libro de la Corona de Aragón del siglo XII. Bueno, tampoco creo que haga mucha falta que os explique, ¿no?, quién es el que manda. Tiene una corona, luego es el rey. Pero ya veis que los vasallos, en este caso es una muestra de genuflexión que empezó en la Edad Media, de ahí os decía que nosotros hemos empezado a trabajar, ¿no?, desde esa época. Está claro, ¿no?, que los vasallos, los que ofrecen cosas, en este caso al rey, están situados más abajo, están en una posición de genuflexión, de rodillas, a una altura bastante importante. Entonces, bueno, ya veis que si tuviésemos que resumir esos 3 casos, donde, por cierto, no hemos dicho que están bajo el dominio del rey, están por encima, ¿no?, de otras, de sus vasallos, no he utilizado ninguna palabra. Lo que hemos visto en esos casos es que parece que hay una relación entre aquellas cosas que se sitúan en una posición superior, relacionado con el poder, luego lo vamos a transformar en control, y las personas que están, o cosas, o objetos, eventos, lo que queréis, que está por debajo, que parece que son
menos poderosas. Bueno, eso es un poco lo que entendemos en este proyecto por poder. Entonces, uno de los objetivos es examinar cómo se entendían esas relaciones, pero sobre todo cómo se expresan a través del lenguaje. Bueno, otra de las etiquetas que teníamos ahí en el proyecto es el tiempo, ¿sí? Y yo creo que igual el poder podíamos tener dudas, pero del tiempo todo el mundo sabe lo que es el tiempo, ¿no? ¿Sí? Bueno, os voy a hacer una prueba y quiero que penséis que tenéis una máquina del tiempo, ¿vale? Esta imagen es de los años 60, del libro de la película basada en el libro de Wells de La máquina del tiempo. Si preferís también está la moderna del 2002, aunque dependiendo de vuestra edad, yo también prefiero la otra. ¿Vale? No sé si habéis visto la película o habéis leído el libro. Bueno, más o menos esa es la máquina. Ya veis que el protagonista está sujetando un mando, de hecho lo tiene así recto, en el caso anterior ya estaba moviéndolo. Y yo os pregunto, imaginaros que estáis en esa máquina del tiempo. Tengo que verlo, ¿eh? ¿Qué haríais para ir al futuro? ¿A dónde moveríais? ¿Hacia dónde iríais? ¿Todos hacia adelante? ¿Y al pasado? ¿Por qué? Si no nos movemos, ¿no? El tiempo es algo etéreo, no se mueve. Bueno, otra que tenía preparada es un poco... Ahora ya vamos, fijaros que en ese caso seguimos con gestualidad, seguimos con imágenes, ahora vamos un poco a la parte oral, en este caso del castellano. Si os preguntase, ¿cuánto dura la sesión del encuentro taller multimetar de hoy por la tarde? ¿Qué respuestas me diríais? ¿Cuánto dura? Luego os pongo yo. ¿Qué diríais? ¿Eh? ¿3 horas? ¿Dura 3 horas? ¿Qué más podríais decir? Dura mucho, espero que sea poco. ¿Qué más podríais decir? ¿No? Empieza o ha empezado a las 5 y sigue hasta las 8:30, más o menos, con un descanso en el medio. Bueno, tenemos un montón de expresiones. Yo también he puesto dura mucho, aunque también espero que dure poco o que se os haga corto todas estas sesiones. Podemos decir que es muy larga o que es muy corta, como eso os pasa en un volado. Podemos decir desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la tarde, incluso podemos decir 3 horas, primero hay una sesión, después viene el descanso y finalmente viene o llega en este caso la sesión de ZL. Podríamos seguir así hasta el infinito. No sé si os habéis fijado en esos, primero los gestos que he ido haciendo yo, he ido haciendo, ¿no? Principio, después, para adelante, para atrás. También, por supuesto, si os fijáis un poco en las palabras que aparecen ahí, corto, me parece que el tiempo se pueda medir, no sé, con una regla. Poco es cantidad, y luego desde las 5 hasta las 8 podríamos decir, pues no sé, desde Grenoble hasta Zaragoza. Es decir, prácticamente el mismo vocabulario que podemos utilizar para hablar de otras cosas, lo traemos para hablar del tiempo. Y eso se ve, y vais a ver muchas fotografías, son todas de paisaje lingüístico, por eso yo siempre recomiendo que vayáis, cuando vayáis andando por la calle, fijaos, porque todas estas cosas que estamos hablando están a la orden del día en todas partes. Y podemos decir, disfruta el carnaval de principio a fin, y no solamente en castellano, por supuesto en otras lenguas, ¿no? Esta fotografía la tomé la semana pasada en el aeropuerto. El futuro está cerca. Yo me pregunto, ¿cuánto de cerca? ¿1 metro? ¿2 metros? Si fuera la Facultad de Filosofía y Letras, que la están ya terminando, ¿cuánto? O sea, ha durado años esa cercanía de la facultad, que ya está cada vez más cerca, parece. Y bueno, podemos incluso hacer chistes. Antes en esa máquina del tiempo, ¿no? Habéis dicho que el futuro estaba adelante, y aquí tenéis un dibujante de cómics argentino, Tute, y tiene esto de que el futuro está detrás, lo tiene fatal. Esta persona ya no tiene futuro, básicamente es eso. Bueno, por supuesto, al igual que en el otro caso, lo que hemos visto aquí es que por un lado estamos tomando conceptos, en el caso del poder a la verticalidad, algo que es físico. En este caso, pues tomamos lo que sabemos de los lugares, de las relaciones espaciales, de cómo nos movemos en el espacio, cantidades, cómo las medimos, ¿no? Pueden ser larguras, pueden ser kilos, no sé. Y todos esos conocimientos los usamos para hablar del tiempo, de cuánto dura, de hablar de momentos concretos, del paso del tiempo. Fijaos, pasar sigue siendo también algo, un evento o movimiento. Bueno, ¿cómo esto es posible? Pues eso es la metáfora, ¿vale?
Y ya también se ha adelantado un poco que muchas veces, yo hoy no lo voy a hacer aquí, porque siempre que doy una charla sobre metáfora paso los 10 primeros minutos contando qué es lo que nos han dicho que es la metáfora, para luego decir que todo eso no es la metáfora, o por lo menos como se entiende hoy en el día, en el siglo XXI, o no es solamente eso. Y pues bueno, siempre ponemos aquí lo de descubriendo la metáfora. Aquí estamos hablando de metáfora conceptual. Y para hacer un poco, ya es la propia charla, eso es lo que hacemos en el grupo, en el proyecto de investigación, ahora vamos más a lo que es la introducción. Lo que yo os voy a hacer es simplemente una introducción muy divulgativa sobre ahí lo tenéis, sobre 4 preguntas clave de la metáfora, que espero que os sirva no solamente para contextualizar un poco todo lo que viene después, durante estos 2 días, para los que sois alumnos o el alumnado de Zaragoza, para que sepáis bien cuando cojáis optativas y cuando hablemos de metáfora en clase, y sobre todo como hablantes, no como científicos ni lingüistas, sino como hablantes, para que a partir de ahora también os deis cuenta que más allá de las metáforas complicadísimas de Góngora o de vuestro escritor o poeta favorito, aquí lo que estamos hablando no es de adornos, sino que estamos hablando de cognición, de mecanismos cognitivos. Así que el resto de la charla, no olvidéis lo del poder y lo del tiempo, porque lo vamos a seguir utilizando. Voy a organizar, ¿no?, estas claves de la metáfora en esas 4 preguntas, ¿no? ¿Qué es la metáfora? Si es casualidad, ¿no?, que juntemos verticalidad y poder. Si es para todos. Ya he dicho que no solamente es de los poetas, pero a lo mejor hay que ser un gran, no sé, no quiero decir lingüista, pero un gran hablante o conocedor de nuestra propia lengua, de nuestras lenguas, para poder usarla. Y la última parte, bueno, pues también un poco esa reflexión, si de verdad es tan poderosa o esta palabra de poder ha sido una estrategia de marketing del grupo ICON y del proyecto Multimetal para que vengáis a estas charlas o para que veáis en diferido estas sesiones del proyecto Multimetal. Bueno, vamos a retomar un poco, y esto es lo único que voy a hacer de distinción de lo que hasta ahora se sigue a veces penosamente hablando de que la metáfora es un recurso estilístico, se sigue enseñando así en el colegio, y voy a centraros y voy a daros algunas pinceladas de qué se solía decir que es la metáfora y estas nuevas perspectivas que son bastante, no sé si científicamente más sólidas, pero por lo menos más útiles que cuando teníamos que hacer, ¿no?, en literatura, describe todos los recursos estilísticos, los tropos que hay en este texto. Es mucho más, va mucho más allá. Por un lado, una de las ideas principales es que las metáforas son palabras. Fijaros que nosotros solemos distinguir mucho entre las estructuras, las herramientas que tiene cada lengua y los conceptos que subyacen a esas estructuras. Aquí no estamos hablando de palabras, del utilizar bajo el dominio austrohúngaro de esas palabras, porque podemos utilizar esa expresión o cualquier otra, sino que vamos a hablar de conceptos, ¿vale? Y esa es una de las claves de, si queréis más que la clave, una descripción de lo que es la metáfora. Son conceptos. También, por otro lado, y esto es un sesgo bastante grande en lingüística en general, parece que el lenguaje es solamente lo oral, pero como ya habéis visto por esas primeras imágenes y como espero que todos tengáis en cuenta, las lenguas no solamente son orales, son multimodales, igual que el lenguaje. Y si no, pues se hacen las lenguas de signos, que no utilizan el canal oral auditivo, sino que utilizan otro tipo de canales, igual que nosotros con lenguas orales. Imaginaos esta charla en la que yo no me movería absolutamente nada. Es como si ponéis un ordenador, ¿no?, le dais al play y sin ningún tipo ni de prosodia ni de nada, como esos ordenadores que había antes, os voy contando todo lo que es la metáfora. Lo primero, no entenderíais mucho. Lo segundo, la charla no duraría poco, o sea, mucho, duraría una eternidad. Y el lenguaje no es así. Bueno, por otro lado, y esto ya lo he mencionado, lo vuelvo a insistir, las metáforas no solamente están para adornar. Es muy común, y hace poco decían, ¿no?, que los políticos utilizan metáforas que solamente complican. No. Otra cosa es que yo sepa utilizar metáforas, expresiones metafóricas, más que metáforas, para esconder mi intención y haceros ver otra cosa. Las metáforas no son ese tipo de
de mecanismos que adornan, pueden también adornar. De hecho, por supuesto que hay metáforas en poesía, desde luego que sí, y lo que hacen es juntar, si queréis, ideas que a los mortales como yo, pues a lo mejor no se nos ocurren, pero todos nosotros utilizamos metáforas porque son pensamiento, no son adornos. Por otro lado, a veces, si miráis en el diccionario, ¿no?, de la academia, que hoy no lo he traído aquí, me he negado a traerlo, pero suele decir que es el sentido recto y el sentido, ¿no?, las metáforas no son el sentido recto, sino lo que hacen es, no sé, torcerse. Y hablan de parecidos tácitos físicos. Ejemplos típicos, pues el ratón. ¿En qué se parece un ratón de verdad y el ratón del ordenador? ¿En qué se parece un auto o un carruaje a una pluma, que es el otro ejemplo que solemos poner siempre, una pluma de las de antes de escribir a una pluma de ahora estilográfica? Pues que sirven para lo mismo o que físicamente se parecen. Pero es que la metáfora va mucho más allá. Si pensáis durante un segundo en qué se parece la verticalidad al poder, si me decís en qué se parece, pues, físicamente, pues no sé, y funcionalmente. Bueno, aquí lo que tratamos es que es lo que se suele llamar más general un parecido percibido, de cosas que muchas veces no tienen nada que ver entre sí. Unido a lo del adorno y a lo que hemos hablado de los poetas está esto del talento, la idea de que hablar con metáforas es muy difícil comprenderlas, es muy difícil producirlas, y solamente aquellos que dominan muy bien su lengua, es decir, escritores profesionales, no cualquiera, sino los profesionales, son los que pueden utilizar metáforas. Bueno, gente ordinaria, también los que tienen mucho talento, por supuesto, pero la gente ordinaria como cualquiera de nosotros también. Y finalmente, y esto es igual lo que a mí me resulta muchas veces muy curioso, ¿no?, el pensar que son muy difíciles. Si os han enseñado a traducir, algo que se solía decir antes, hace ya un tiempo, era que no se traducen metáforas. Es súper complicado. Los niños no, metáforas para nada. ¿Qué va? Cuando aprendéis una segunda lengua, metáforas, evitarlas. Ahora, que si estáis aprendiendo las horas, y los niños aprenden las horas, ¿no?, desde pequeñitos, enseguida veis que son las manecillas, ¿no?, del reloj. Claro, el reloj no tiene manos, ahí tenéis una metáfora. ¿Vale? Entonces hay diferentes tipos y difíciles puede haberlas, pero la mayoría de ellas ni nos damos cuenta que las estamos utilizando. ¿Vale? Entonces, yo, por supuesto, algunas sí que hay un esfuerzo, pero las normales, las que vamos a ver aquí, las que en su día eran las de la vida cotidiana, no son tan difíciles de procesar y no se tarda más tiempo a la hora de procesar. Y no creo que hayáis tardado mucho en entender ninguna de las expresiones que os he mostrado antes sobre el tiempo o las figuras una más arriba que la otra. En un momento, yo creo que lo habéis interpretado adecuadamente. Así que eso es un poco la idea. Ya con esto casi nos podemos ir, pues os he contado todo lo más importante de lo que es la metáfora. Tú me controlas, ¿no? ¿Tiempo? Vale. Me controlas, ¿eh? Me controla, metáfora absoluta. Bueno, ¿qué es la metáfora? Y aquí estamos hablando, quiero dejarlo claro, de la metáfora conceptual. Por ahí a veces oye metáfora cognitiva y ese no es el nombre oficial que tiene esta teoría. La teoría de Lakoff y Johnson del 80 se llama metáfora conceptual. ¿Sí? Así que en cuanto veáis metáfora cognitiva, esa persona mucho, no sé si conoce la teoría. Esto es metáfora conceptual. Y aquí, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues lo que solemos decir es que suele haber dos dominios cognitivos, uno le llamamos fuente y el otro meta, que son entre los que se va a establecer lo que se denominan correspondencias conceptuales o mappings. Bueno, ¿todo esto qué significa? Un dominio conceptual es, a grandes rasgos, todo el conocimiento que tenemos sobre un determinado tema. ¿Sí? Sobre, si queréis, no sé, relaciones espaciales, pues conocemos lo que está arriba y lo que está abajo. ¿No? ¿Por qué? Pues porque sabemos lo que está arriba y lo que está abajo. Igual que el movimiento o el espacio, ¿no? Si vais andando hacia adelante, pues ya tenéis la experiencia, ¿no?, de lo que va hacia adelante. ¿Vale? Eso es todo lo que conocemos. Eso se llama un dominio cognitivo. Y lo que ocurre en la metáfora es que tenemos un dominio cognitivo del cual vamos a coger ciertas partes de ese conocimiento y las vamos a utilizar para hablar, esas son las correspondencias o los mappings conceptuales, de otro dominio, de otro tema, de otro contexto, si queréis, que no tienen nada que ver entre sí.
Importante, aunque no quiero meteros mucha teoría porque no es lo relevante hoy, no todo lo que está en un dominio tiene por qué ir en bloque al otro dominio. Cogemos cosas, ¿sí? Entonces, son siempre, esas correspondencias son parciales. Podemos coger un detallito y lo pasamos. Fijaros que si tenéis la verticalidad, tenéis un montón de cosas con la verticalidad, hasta la gravedad. Para estar vertical tiene que haber gravedad. Pero igual en lo del poder no nos interesa si nos mantenemos, ¿no?, de pie verticalmente así, sino solamente que estamos en la posición de arriba, ¿vale? Esa es un poco la idea. También es importante, y vamos a ver algún ejemplo más adelante, es que muchas veces para hablar de un dominio meta, pues del poder o del tiempo, ¿no?, que son los temas que tenemos nosotros en el proyecto, no solamente se puede coger información de un dominio conceptual, puede haber varios. De hecho, el tiempo, por un lado tenéis el espacio, también tenéis cantidades, medidas, son cosas muy diferentes, ¿vale? Y todas intervienen para hablar, si queréis, para hablar, cuidado, y para pensar sobre ese otro dominio que a veces se solía decir antes que es como más abstracto, y es cierto que en este caso el poder y el tiempo son como cosas muy abstractas, ¿eh? De hecho, si habláis del tiempo, no sé que tengáis, no podéis hablar del tiempo, sino es un constructo abstracto, creado además, ¿vale? Y luego también lo mismo, un mismo dominio fuente, la verticalidad, lo que está arriba, y vamos a ver algún ejemplo, por eso lo menciono, pues nos sirve para el poder, para el control, pero nos sirve también, por ejemplo, para hablar de emociones. Y por lo menos en nuestra cultura occidental, si estamos con el ánimo, ¿no?, para arriba, estamos muy contentos. Si estamos decaídos, estamos muy tristes. Pues todo lo que está arriba parece que esté, no sé, feliz, y lo que está abajo es triste. Y luego veremos algún ejemplo más, ¿vale? Entonces esto se mueve. Lo importante es que estamos hablando de conceptos. Ya veis que no he mencionado palabras. Estamos hablando de esas ideas, de ese conocimiento que tenemos. Bueno, ¿esto cómo se traduce? Bueno, pues en el caso, ya os lo he dicho, ¿no?, en el caso del poder, lo que estamos hablando es de la verticalidad y por otro lado el control. Sería el dominio fuente la verticalidad, el dominio meta sería el control. Y en el caso del tiempo, hemos visto un par de ellos, pues el espacio nos da, ¿no?, esos conceptos más físicos para hablar de una realidad que sería la temporal, y por otro lado también la cantidad, el mucho, poco, casi a peso, ¿no?, de lo que es el tiempo, ¿vale? Bueno, ¿cómo se expresa? Y aquí viene, si queréis, una de las diferencias más importantes, incluso más allá de esas teorías que hablan de que son adornos y recursos estilísticos prescindibles, es esta distinción que se hace en la teoría de la metáfora conceptual entre el concepto, lo que hemos visto ahora, verticalidad, poder, tiempo, espacio, y luego los recursos lingüísticos que utilizamos en cada una de nuestras lenguas, que son diferentes para codificar ese tipo de conceptos. Aquí tenéis un ejemplo de oralidad, ¿no?, que eran los ejemplos o lo que habéis dicho, ¿no?, de dura poco, mucho. Aquí he puesto un poquito uno más largo para que se vea que la oralidad también es importante. Pero bueno, también teníamos, ¿os acordáis?, una imagen. Es decir, por un lado tenéis texto oral y por otro lado texto pictórico. Y fijaros que digo oral porque la escritura es un medio de ponerlo ahí, no es otra cosa, ¿vale? Y bueno, tenéis, no sé si habéis visto en este anuncio, esta foto la he sacado hace poco de la caja rural. Podéis tener las dos. Y bueno, de publicidad os van a hablar largo entendido a lo largo de estos 2 días, pero si os fijáis en ese anuncio, lo que quieren es, por supuesto, que invirtáis vuestro dinero a plazo fijo, ahí tenéis metáforas, ¿eh? Pero lo que me interesa a mí es, por un lado, la parte que dice haz crecer. ¿Hacia dónde crecemos normalmente? Los seres humanos, hacia arriba. Si sois plantas, también vais hacia abajo, nosotros no, pero bueno. Y por otro lado, quiero que os fijéis en ese billete, que estoy muy tentada de decir que es de 1000 pesetas porque es verde, pero es de 100 euros, ¿eh? Y son unas escaleras, ¿sí? ¿Nosotros qué hacemos con las escaleras? ¿Subimos o bajamos? Ahora, ¿por qué está hacia arriba? Podrían haber puesto el billete invertido, ¿no?, de arriba hacia abajo. ¿Hubierais invertido dinero si tenéis una imagen en la que veis que empezáis de aquí arriba y de repente vais hacia abajo? A lo mejor no os dais cuenta, y esa es la parte también de esa manipulación de la metáfora.
Pero aquí está hecho con toda conciencia de que vais poquito a poco, plazo fijo, no sé si tenéis dinero para invertir, pero os da no sé cuánto ni cuánto da, un 2%, no sé, 10 céntimos ahí al año, depende de vuestro dinero. Asumo que no sois millonarios y que no os interesa el plazo fijo, pero en cada escalera es como, ¿no? Cada año, plazo fijo, no he leído la letra pequeña, cosa que hay que hacer. Imaginaos que son 20 años, pues cada año os van a dar, cada escalón es un año, pum, pum, pum. Y al final, esos 1.000 euros que invertisteis, a lo mejor tenéis 1.020 euros, pero algo más ya tenéis, ¿vale? Entonces, fijaos que aquí eso es la expresión metafórica, que puede ser textual, puede ser oral, puede ser imaginística, porque el lenguaje es así, es multimodal. Aquí tenéis otra metáfora, que hasta ahora no lo habíamos hablado, pero os he mencionado, ese arriba, antes era control, lo que hemos visto con el poder, os he explicado también que puede ser felicidad y también es cantidad, ¿no? Arriba es más, luego hablaremos un poquito más de por qué, ¿vale? Y sobre todo, algo que yo suelo insistir mucho y cada vez más, me estoy viendo muy radical con esto de que el lenguaje es multimodal, a la hora de pensar, a la hora de comunicarnos, no solamente utilizamos la parte oral, también otras, ¿vale? Y aquí tenéis un ejemplo donde se mezcla todos esos aspectos casi de manera equitativa, igual que en la gestualidad que yo estoy haciendo ahora. Bueno, entonces, la primera clave, igual hasta me sobra tiempo, no creo, pero bueno. La primera clave de lo que es la metáfora, por un lado, estamos hablando de metáfora conceptual, que es ¿no? Dominio fuente, dominio meta. Es una visión también muy simplista de cómo funciona el pensamiento y la cognición. No os quiero decir, hoy va a ser todo positivo, vamos a estar aquí arriba, todo muy positivo. En las ventajas de la metáfora, por supuesto, hay problemas, pero eso lo dejamos para el segundo taller dentro de no sé cuántos años. Y es que yo voy hacia el futuro, hacia allá, no hacia atrás. Bueno, y por otro lado, otra cosa importante, una distinción que es fundamental es la expresión metafórica, que es multimodal, puede ser de cualquier tipo. Esto tiene una ventaja, y es una de las ventajas, yo creo que de las más importantes de la teoría conceptual, de la metáfora, y es que esos conceptos se pueden encontrar en diferentes lenguas del mundo, en diferentes culturas. Luego lo vamos a matizar un poquito, pero el hecho de que pongáis cosas hacia arriba, eso lo ve cualquiera, no da igual que uno sea, no sé, pues inglés, francés o español, ¿no? Hacen chistes, pero son así, ¿sí? Y las expresiones son las que van modificándose. Por eso se solía decir antes que las metáforas no se pueden traducir. Lo que no se pueden traducir literalmente son las palabras, las estructuras. Si en vuestra lengua no tenéis la palabra, no sé, detrás, pues va a ser imposible que utilicéis para traducir la palabra detrás si no la tenéis. Incluso aunque la tuvierais, seguramente si comparáis lo que significa la palabra detrás en vuestra lengua y en la otra, a lo mejor no es un 100% de coincidencia, ¿vale? Pues tiene la ventaja de que muchas veces, sobre todo si hacéis trabajos o si os dedicáis a la traducción, a la interpretación, a la enseñanza, a la lingüística, en el sentido más teórico, tipológico, lo que vamos a buscar son esas metáforas conceptuales y luego ya veremos qué herramientas utiliza cada lengua para codificar esas metáforas, así a grandes rasgos. Y eso es una ventaja importante y de ahí que no sea un recurso estilístico. Lo que es estilístico es la expresión metafórica, no las ideas que tenemos detrás. Bueno, vamos con la segunda pregunta, que es si es casualidad, ¿no? Porque a mí una de las, quizás de toda mi carrera académica, lo que siempre lo ha mencionado Alberto, uno de mis leitmotivs es la motivación del lenguaje, el por qué ocurren estas cosas y no de otra manera. Y bueno, yo os he dicho que hay este tipo de correspondencias, ¿no? Entre un dominio fuente y un dominio meta, y aquí la pregunta, para mí por supuesto es clave, es ¿por qué? ¿Por qué utilizamos la verticalidad y no otra cosa? ¿Por qué utilizamos el animalito del ratón para hablar de este aparato, que mira, ya no tiene cola? ¿Y por qué no utilizamos un elefante? Pues al final son animales. ¿O por qué utilizamos el ratón y no sé, un gato? Tiene que haber algún tipo de razón, de motivación, que sería la palabra, ¿no? Y esto es lo que es la motivación conceptual.
Y bueno, ya le he dicho a Alberto, toda mi carrera académica se ha dedicado a hablar de esa motivación del lenguaje. Pero aquí en la metáfora y en este tipo de aspectos, esa motivación tiene este palabra que es la corporización o el embodiment, que también se utiliza el anglicismo en castellano, que es un poco a lo que se refiere, es un término sobre teorías de corporización, hay muchísimas, en filosofía, en psicología, hay muchas maneras de entender lo que es la corporización o el embodiment y la cognición corporizada. Pero aquí, la versión de donde surge, una de ellas, donde surge estas ideas, ¿no?, de que estas correspondencias conceptuales entre el dominio fuente y el meta no son al azar, tiene que ver con el término de Johnson, que es de corporización. Y lo que se refiere es que está basado en nuestra propia experiencia como hablantes y como seres humanos con el mundo que nos rodea. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Eso es la cosmovisión, que tanto se habla últimamente y que tampoco se conoce. Fijaros, como seres humanos tenemos, en teoría, las mismas capacidades cognitivas, motoras, ¿sí? El cuerpo es el mismo y funciona de la misma manera. Da igual que uno sea, no sé, inglés que sea español. El cerebro funciona de la misma manera, a no ser que tengáis alguna lesión, ¿sí? Entonces, de alguna manera, nuestra relación motora y sensorial, y tenemos pues los 5 o 6, ya el número de sentidos ya no me meto, pero menos esta relación, ¿no?, a través de la vista, del olfato, del tacto, del oído, con el mundo es la misma, o por lo menos a través de las mismas capacidades o sistemas físicos y cognitivos. Esa sería una parte de la corporización, de cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Y otra parte muy importante, que a veces también se olvida, que no solamente es cómo somos físicamente y nuestra capacidad sensomotora, sino también no vivimos aislados, vivimos en sociedad. De hecho, el lenguaje y parte de su genética ha cambiado porque vivimos en sociedad. Y cada sociedad se organiza no siempre de la misma manera. Aquí muchas veces pensamos que como hacemos nosotros y somos europeos, todo el mundo funciona como nosotros. Pues no es cierto. Pero la corporización también es esa parte del conocimiento que tenemos como hablantes del entorno sociocultural que nos rodea. Y son indivisibles. Y tan importantes una como otra. Y vamos a ver algunos ejemplos enseguidita. Bueno, ¿es casualidad? Aquí tenéis, ya veis que el ejemplo no es muy científico, es cómo hacer unas hamburguesas, pero, y no penséis que todo el cuerpo empírico, ¿no?, la base científica de que estas relaciones entre esas correspondencias conceptuales entre un dominio y otro se basan en intuición. Yo voy a mencionar muy poquitas cosas, pero luego va a haber más charlas al respecto. Esto es una manera de verlo, ¿no? Si ponéis una cosa encima de la otra, y esto es un ejemplo, no las hamburguesas, pero sí una pila de libros de Lakoff y Johnson, ¿no? Cuanto más ponéis, suben en verticalidad y, por supuesto, también suben en cantidad, ¿no? Si tenéis 3 libros, irán aquí, 4, 5, o si metéis, ¿no?, esos 1000 eurillos en el banco, pues va subiendo, ¿vale? También, por supuesto, hay otro tipo de experimentación psicolingüística para probar estas intuiciones, ¿no? Y aquí yo os voy a contar muy brevemente, solamente para dejarlo así anunciado, porque hay un póster que va a hablar de esto, sobre esa metáfora que estamos hablando, es del control y que está arriba, ¿no? Ahí tenéis 3 cuadritos, no sé si os ha dado tiempo a leerlos. Bueno, yo os voy a preguntar, ¿hay una relación de control entre esos elementos que hay ahí? Hay 3, el de carcelero, presidiario, esclavo, amo, electricista, bailarina. ¿Hay alguno en el que no haya una relación de control, de poder? ¿Alguien que tenga más poder sobre el otro? El electricista y la bailarina no tienen nada que ver. De hecho, lo que haríais si estuvieseis haciendo el experimento, que esto es un experimento de verdad, estaríais mirando, ¿qué es esto? No tiene nada que ver. Tardáis un poco más en hacerlo. Bueno, nos quedamos con las 2 más de la izquierda, ¿sí? Carcelero, presidiario, esclavo y amo. ¿Hay relación de poder? ¿Cuál os parece más natural en la disposición que tenéis ahí? ¿La de esclavo-amo? ¿Por qué os parece que es un poco raro? Porque está colocado al revés, el que tiene el poder está abajo. Claro, si vais un rato viéndolo, enseguida os dais cuenta, esto aquí no hay trampa ni cartón.
Pero esos milisegundos que habéis tardado más, si estuvieseis haciendo una tarea conductual donde tenéis que presionar según el tipo de relación semántica que existen entre estos términos, habréis tardado un poquitín más. Ese poquitín más significa que hay un esfuerzo de procesamiento mayor que el de carcelero presidiario, que es lo que esperábamos. Fijaos que esto está basado un poco en ese control. No quiere decir que el esclavo amo no haya una relación de control, pero tardamos más, en unos segundos, unos milisegundísimos más en describirla, ¿no? Esa es una tarea, lo tenéis ahí, ¿no? En psicolingüística hablamos de tareas. La primera, la que hemos dicho, ¿no? El electricista, no hay relación semántica, esa es una de las variables, y otra es que tiene relación semántica, y luego la otra es si es una situación congruente o incongruente. Congruente significa que va con la metáfora en este caso, ¿no? Arriba el que tiene más poder, debajo el que no tiene. Y la que es incongruente es al revés, ¿no? Si lo hubiéramos puesto en otra posición también. La teoría dice que vais a tardar más tiempo en la que está puesta de una manera que no es la que se supone que es natural, por lo menos en nuestra sociedad, ¿no? Y ahí tenéis las referencias. Yo de vez en cuando os pongo ahí algunas referencias si luego queréis leer más, porque ya sabéis que aunque esto sea una charla de divulgación, siempre hay que mencionar de dónde proceden, ¿no? Estos experimentos, estos resultados o estos ejemplos, aunque sea divulgativo, hay que mencionar las fuentes siempre. Bueno, y también hay que hacer publicidad, ¿vale? Entonces, hay algunos pósteres, un póster por lo menos, donde hemos trabajado con el catalán de Aragón con este tipo de experimento, y en la sesión de mañana por la mañana, tanto Julio como Javier, o el profesor Valenzuela y el profesor Santiago, os hablarán un poco más de la parte psicolingüística de la metáfora. Vale. Bueno, entonces, yo os he dicho antes que somos seres humanos, mismo cuerpo, mismo cerebro, mismas conexiones neuronales. Eso quiere decir que tenemos las mismas metáforas, esta verticalidad o con el poder, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a hablar del tiempo un poquito, ¿sí? Nosotros lo que hemos visto es lo que se llama el tiempo métrico. Y ahí tenéis otra referencia donde hay una revisión de cómo se entiende el tiempo en diferentes culturas. Cantidad, espacio, tenemos relojes que midan. Claro, la pregunta espero que sea retórica después de esta introducción que os he hecho. ¿Pensáis que el tiempo es igual para todas las culturas del mundo? ¿Lo miden igual que nosotros? Ahora la respuesta que tenéis que dar es no. Pero igual antes de venir aquí diríais, pues sí, claro, todo el mundo tiene reloj, ¿no? Por eso tenemos los usos horarios y vamos saltando de un tiempo a otro. Bueno, esto, los que habéis hecho lingüística conmigo ya lo habéis visto, por lo menos este trocito es nuevo, es algo nuevo. Pero lo que tenéis aquí es un pequeño clip, lo vamos a ver, y además sale locutándolo Alberto, sales tú. No, la voz solamente. Y solamente es una muestra para mostraros que lo que para los europeos es muy normal medir el tiempo en cantidades, en segundos, en espacios, en otras culturas no lo miden así, lo miden con lo que se llama por el tiempo eventivo, por cosas que pasan, ¿sí? Y aquí tenéis a un hablante de Camayurá, que es una lengua en la Amazonía brasileira, donde quiero que os fijéis, lo que dice está sin transcribir, aunque os lo va a locutar Alberto. Pero quiero que os fijéis en los gestos que va haciendo, ¿vale? Porque lo que va a decir es un poco lo que para nosotros serían los meses del año, pero no son eso, son momentos en el tiempo que se ven desde esa aldea en particular. Espero que funcione. Bueno,
Lo que está hablando, habéis visto esos dibujitos, son constelaciones de estrellas, y cada una de esas constelaciones tiene un nombre, y cada una de esas constelaciones marca un momento en lo que se diría, ¿no?, en la organización temporal eventiva por la que se rigen en este caso los Kamayura. Espero que os hayáis fijado cómo iba mencionándolo, ¿no?, cada uno de las posiciones en el espacio. Fijaros que si sacamos ese adelante de Kamayura del hemisferio sur al hemisferio norte y lo cambiamos de lugar, esas constelaciones no se van a ver de la misma manera, ni se van a señalar de la misma manera. Por eso cuando hablamos de esta corporización, no solamente es algo físico, motor, sensorial, sino que también es sociocultural, está dentro de ese entorno en este caso, ¿vale? Entonces, este ejemplo nos sirve ya para dos cosas. Primero, para que penséis que esos conceptos que a veces pensamos que son universales, no lo son. En este caso, radicalmente no es el mismo. El tiempo en sí, bueno, algo sí que está para medir, pero no es de la misma manera. Y por otro lado, que este tipo de metáforas, si queréis constelaciones, donde se colocan, si las sacáis de ese entorno no van a funcionar. Y lo tercero que quería que vierais en este clip es que a la misma vez que habla, gesticula, ¿vale? Y eso es el lenguaje multimodal en puro estado. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? ¿Os acordáis de este chiste que os hemos mencionado antes, ¿no?, de esta viñeta? El futuro está detrás. Bueno, pues no para todo el mundo está detrás. Y aquí tenéis un resumen de Núñez y Cooper-Rieder, donde lo que hacen es revisar diferentes tipos de culturas de cómo organizan el tiempo, no solamente en eventos como los Kamayura, pero incluso si lo hacen a la europea, vamos a llamarlo así, o a la occidental, no tienen por qué tener el futuro siempre hacia adelante y el pasado hacia detrás. Existen un montón de estudios, no sé si mañana Julio o Javier hablarán algo del tiempo, existe un montón de estudios donde puede estar arriba o abajo, puede estar detrás, puede estar a la izquierda, a la derecha, hay diferentes tipos, puede ser montaña arriba o montaña abajo, es decir, hay un montón de posibilidades de organizar el tiempo. Lo cual quiere decir que a lo mejor este chiste de tute, si lo sacáis del mundo occidental, y se lo enseñáis, por ejemplo, pues no sé, a un hablante de Aymara, a lo mejor os dice, pues sí, claro, por supuesto, pues claro que tiene, el futuro lo tiene para disfrutarlo, ¿vale? Entonces, incluso con cosas tan básicas para nosotros como el tiempo, esa universalidad siempre hay que ponerla dentro de un contexto sociocultural. Porque sí que son conceptos incardinados, ¿no? Esta palabra hace relación a eso del embodiment, ¿no?, de la corporización, pero también reflejan cosmovisiones humanas, y esto es lo que significa cosmovisión, lo que sentimos, lo que utilizamos en nuestra propia cultura en un entorno determinado. Bueno, ¿esto es una excepción? Ya os he enseñado un par de casos, pues no, lo que pasa es que hay que buscarlos, y por eso muchas veces, a veces, no siempre, cuando trabajamos solamente con lenguas europeas, pues es un poco, a veces parece que es un poco lo mismo. Cuidado que las lenguas dan muchas sorpresas, aunque pertenezcan a la misma familia filogenética y tengan un mismo hablante. Bueno, os voy a traer otro ejemplo sobre las emociones, algo más abstracto que las emociones y más universal, en el sentido de que existan. Pues creo que no hay. Y yo os voy a hacer una pregunta, si me contestáis y participáis un poco más. Si tuvierais que decir una parte del cuerpo, estoy haciendo un priming directo, donde se coloca el amor, ¿dónde diríais? ¿En el corazón? ¿Todos diréis en el corazón? ¿Sí? ¿En el corazón? ¿Sí? Si veis ahí, ¿no?, eso de dar ahí por vosotros. Bueno, claro, sí. Y parece que el amor es algo universal y que siempre se presenta más con un corazón rojo. Y si lo cruzáis con una flecha, pues más a lo Cupido. Ya entramos en diferentes tipos de amores. Pero no es así. Hay muchas culturas en las que ese sentimiento del amor lo tienen, pero lo tienen colocado, porque no existe, es algo química pura y dura, pero lo tienen colocado en otra parte del cuerpo. Y aquí os traigo 3 o 4 ejemplos. Ya veis que estamos en Asia, en el sudeste asiático, donde lo tienen en el hígado, si sois hablantes de la parte de Indonesia, el indonesio, en el hati. Entonces, en vez de partirme el corazón, pues me partiríais el hígado.
ya está. Aquí ¿no? Sería otra cosa, pero allí no. En muchas lenguas australianas, en un gran grupo de lenguas australianas, tiene con el estómago. En esto sí que decimos a ver lo de mariposas, ¿no? Cuando sentimos, pero no es amor, sino una especie de cosilla. Pues aquí esa cosilla es amor. También en otras lenguas australianas lo tienen aquí en el cuello. Fijaros que estos, yo creo que desde la perspectiva nuestra occidental, el cuello es un poco, quizás el más extraño, yo por lo menos, pero cuidado, extraño para mí, extraño para vosotros. Lo que para un hablante de estas lenguas es extraño es tenerlo en el corazón. Cuidado, que la perspectiva no es objetiva. Incluso tenéis casos como el del japonés, donde tienen un par de palabras para describir el corazón físico, el corazón que bombea sangre. Pero cuando quieren hablar del corazón a la occidental, lo que utilizan es un préstamo, tenéis ahí hato, que es el sentimiento del corazón de este. ¿Vale? Incluso han adoptado una palabra del inglés, el heart para el hato, para hablar de ese amor romántico situado en el corazón. ¿Vale? Yo creo que con estos ejemplos, ¿no? Yo creo que os tiene que quedar claro que sí que están incardinados, pero no son los mismos para todo el mundo y tenemos que tener en cuenta estos aspectos. ¿Vale? Bueno, me quedan 10 minutos, así que voy a ir un poco más rápido, al final me va a dar tiempo. Pero queda muy poquito. Lo más así fundamental ya lo he explicado. Bueno, es para todos. ¿Para poetas o para gente normal? ¿Para niños, para adultos? No sé cómo eran los anuncios del círculo. ¿Para el niño, la niña, ¿no? El adulto? Y vamos a ver si es así o no. Tenéis ahí una manzana. Y me gustaría que me dijerais cómo se llama esa parte de la manzana en castellano. Ya casi. ¿El corazón? ¿Vale? La pregunta, ¿por qué pensáis que se llama corazón? Esto es intuición de hablante. Porque está en el medio. ¿Vale? ¿Cómo se llama eso? Son ajos. Pero es un diente de ajo y si ponéis muchos es una... ¿Por qué? ¿Por qué se llama diente de ajo? Son blancos, hay varios, ¿no? Si juntáis muchos, en vez de una boca tenéis una cabeza. Pues, en muchas lenguas lo de diente de ajo no existe, no sé el por qué, ¿vale? Os doy otra. Es una escalera. ¿Cómo llamáis en castellano a la parte de arriba de la escalera? A lo mejor no hay nombre, no tiene por qué tener un nombre, un único lexema. Decimos la parte de arriba de la escalera. ¿Tenéis alguna, se os ocurre algún lexema, alguna palabra única? No, rellano es lo que va después. Estamos en la parte de arriba. El cabo de la escalera. ¿Alguno que sepa hablar inglés? ¿Cómo se dice en inglés? Os lo voy a decir yo si no. Se llama head, la cabeza. Si os encontráis con una frase en inglés, estáis aprendiendo inglés, y decís, he dejado el libro en la cabeza de la escalera, ¿tendríais algún problema en suponer que la cabeza es la parte de arriba? ¿Por qué? Porque la cabeza está arriba. Si fuerais un perro, la cabeza estaría a un lado, no arriba, cuidado, ¿vale? Bueno, esa sería un poco la idea. Fijaos que incluso en cosas que no tenemos un nombre específico en español y estamos aprendiendo una segunda lengua, a lo mejor no podemos producirlo, pero si lo vemos podemos comprenderlo. Y lo comprendemos desde que somos muy pequeñitos y desde niveles muy bajos en segundas lenguas. De hecho, aquí tenéis un poco lo que habéis ido diciendo. Lo que tenéis ahí son esas motivaciones, preguntadas a alumnos de secundaria, miráis porque esto fue una cosa que hicimos con Andrea, y lo que tenéis en el cuadro de abajo está hecho con, ya veis, un niño de 5 años que está aprendiendo el inglés como segunda lengua. ¿Es científico pensar eso? ¿Tenemos pruebas fehacientes de que eso es así? Pues no, pero eso nos interesa a los lingüistas, a los que trabajamos en diacronía, de dónde vienen las palabras y su significado, pero como hablantes no tenemos ningún problema en ver ese tipo de motivaciones. Porque todos, todas, cualquier persona de cualquier edad tiene lo que se llama competencia metafórica, que es esa imaginación para ver relaciones y comprenderlas, hayamos visto o no las hayamos visto. Y de esto no voy a hablar más porque Laura, de hecho, la profesora Suárez, en la charla de después del descanso va a hablar largo y tendido sobre competencia metafórica
en la adquisición de segundas lenguas y os darán más claves con ejemplos bastante interesantes. Bueno, vamos con la última pregunta. ¿De verdad es poderosa o esto es una estrategia de marketing del grupo ICON? Bueno, os voy a poner esta situación. Y es un ejemplo, a lo mejor me lo habéis visto porque lo utilizo mucho, me funciona muy bien. Son dos colegas que empiezan a salir juntos, dos amigos vuestros, ¿vale? Y antes teníais mucha relación, al menos con uno de ellos. Entonces, otro tercero os pregunta a vosotros por su relación, ¿vale? Y estas son las respuestas, ¿vale? La primera dice, bien. No os lo voy a leer porque si le pongo prosodia ya podemos intuir cosas. El B dice, bien, no sé qué, no sé qué. El C dice, bien, no sé qué, no sé cuántos. ¿Vale? Bueno, ¿qué pensáis de lo que piensa, valga ahí ese que opina sobre la relación? ¿Está contento con la relación de sus amigos en todos los casos? Si fuerais vosotros los que estáis en esa relación, hablan de vosotros y vuestra pareja, ¿cuál de ellas os gustaría que no dijeran? ¿La C? ¿La C os gustaría que dijeran? ¿Y cuál no os gustaría que dijeran? ¿La A? ¿La B? Lo mejor es que no hablen de vosotros y vuestra relación. ¿Vale? Bueno, no, fijaros, bien, la palabra bien es la misma, ¿sí? Ahora, lo que viene después, cuidado, porque en uno es que estás loco, ya no sabe ni el día que hay, ha perdido la cabeza ya, no sabe nada. En otro es como necesita meterse, sí que, hablando un poco de droga, ¿no? Un chute porque está todo el rato, quiere estar más, nunca se cansa, ¿no? Quiere siempre más. Y la tercera es, pues bueno, es un poco aséptica, quizás sí que de ellas es la más neutra, porque bueno, han encajado bien, ya está. Tampoco es que diga y les va estupendamente, ¿eh? Pero fijaros que lo que estáis ahí trabajando son tres metáforas, si queréis, conceptuales diferentes, o más que metáforas, tenemos el mismo dominio meta, la relación, el amor en este caso, lo que queráis, y dominios fuente muy distintos, que cada uno de ellos os está dando una idea muy diferente de cómo pensáis que es la relación. Fijaros que sin decir nada de una manera casi consciente ya habéis podido discernir un poco si os gusta o no la relación que tienen esos amigos vuestros, ¿no? Bueno, os voy a poner otro caso. Quedan 4 casos, 5 minutos, yo creo que termino. Bueno, otro más, vamos de relaciones, más que nada porque son universales, ¿no? Una persona habla de su relación con otras personas, ¿vale? Y dice que ella está hablando de su relación, luego os cuento el contexto, es un ejemplo real, ¿eh? De hecho nos lo han dicho hace muy poquito. Y ella dice, no, yo siempre pienso en ellos, en las otras personas, los cuido y los protejo. Sí, eso es lo que dice oralmente. Bueno, si vosotros tuvierais que hacer con un gesto, a ver si sale bien el experimento este, si tenéis que hacer con un gesto esa noción de proteger, con las manos, ¿qué haríais? ¿Cómo protegeríais? Así, 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 así. ¿Sí? Eso es una metáfora, es el contenedor, es la protección que tenéis dentro. ¿Sí? Todo lo que está dentro está protegido y lo que está fuera desprotegido. Bueno, esto es una representación, ¿vale? Bueno, si alguien os hace así, imaginaos que está yo soy la persona y os digo, sí, yo es que siempre pienso en ellos y siempre los cuido, los protejo. ¿Qué estaría diciendo mi cuerpo? Que quiero teneros lo más lejos posible. Este es un ejemplo real de una sesión de terapia, no tengo, por supuesto, los vídeos. Y por eso muchas veces las metáforas se utilizan bastante en la terapia, porque lo que dices oralmente es una cosa y lo que tu gesto está diciendo es otra muy contraria. Tengo otro caso. Esto es terapia matrimonial, ellos otro ejemplo real. Y a estas personas se le han preguntado, pues, ¿qué tal creen que va la relación? Y lo que hacen son, podríamos hacer estos dos gestos. ¿Sí? Pues sí, estamos muy bien, somos uno. Sí, estamos bien. Si alguien nos hace, sí, yo con mi marido me llevo súper bien. A lo mejor sí, cada uno tiene la relación que quiera, pero es un poco contrario a... Todo eso son metáforas. Y os voy a presentar más ejemplos. ¿Sabéis qué es un gurú y qué es un chamán? Este es uno de mis ejemplos favoritos. Estamos hablando de magia, de cosas mágicas. ¿En quién confiaríais más, en un gurú o en un chamán?
¿En un gurú? Yo no confiaría mucho en nadie, ¿eh? Pero muchas veces el gurú, sobre todo si estamos hablando de, pues, de la economía o de conocimiento, un gurú es alguien que, bueno, aparte parece que hace magia y es como que sabe la solución de todo. Un chamán, a pesar de que sigue siendo también la misma idea, parece que es como más chapucerillo, ¿no? Que utiliza fórmulas mágicas que no sabemos, no son muy científicas para utilizarlo. Este es un caso real, tenéis ahí, esto es de hace muy poquito de tiempo, y se convirtió inmediatamente en uno de mis ejemplos favoritos. Esto era con la crisis, creo, o con las medidas, no me acuerdo exactamente, fiscales que había, ¿no? Y lo que dijo la ministra de Hacienda, ahora en funciones, es que, dijo esto exactamente, frente a los llamados chamanes fiscales, este gobierno aplica medidas selectivas y quirúrgicas. El hecho de que ya ha sentado un marco conceptual en el que pone la palabra chamán, ya está diciendo que todo lo que vayan a hacer esas personas es chapucero. Inmediatamente está, de alguna manera, influyendo en la opinión que vosotros podáis tener después de lo que os vaya a contar esa persona a la que no le ha dicho gurú financiero, sino chamán financiero. Esto, por supuesto, en discurso político está a la orden del día. Solamente tenéis que poner discursos políticos para fijaros en qué palabra utilizan, y no es lo importante, no es utilizar una palabra, otra es el marco conceptual, el dominio conceptual que van a despertar en vosotros y donde están poniendo vuestra perspectiva. Y muchas veces tragamos sin darnos cuenta, y aquí está un poco la manipulación o la influencia, no solamente utilizar una palabra u otra, sino de sentar un marco conceptual para luego poder entender todo lo que viene después. Tengo más. ¿Os acordáis del control está arriba? Bueno, aquí hay otra imagen. Esta imagen a mí me gusta mucho, hay un póster. Os invito a que visitéis mañana para ver la respuesta. Tenéis aquí, es del mismo libro, del Liber Feudorum, y hay como tres personajes, hay varios, ¿vale? Pero hay como tres. Yo quiero que me digáis, entre los dos, los voy a señalar yo. ¿Sí? Tenéis, por ejemplo, aquí una pareja y aquí hay otra persona, ¿vale? Entre estos dos, ¿qué tipo de relación pensáis que es? ¿Igualitaria o diferente? Vale. Ahora os voy a decir otra cosa. Aquí está representado el autor, vamos a llamarlo así, o por lo menos el que compiló el libro del Liber Feudorum. Está representado ahí. ¿Quién pensáis que es? Aquí hay un grupito de gente. Aquí es el rey, tiene corona, eso está claro. Aquí hay otra persona y aquí hay otra persona. ¿Cuál de los cuatro grupos pensáis que puede ser el, vamos a llamarle el escritor? ¿Este? ¿Este? Es este. Es normal que el escritor, vamos a decirlo así, Ramón de Caldes, se represente un poquito más alto, de hecho, que el rey, que le ha comisionado el libro. Fijaros que la manipulación de poder, las fake news y la publicidad de cada uno existía desde la Edad Media. En este caso es una manera de manipular totalmente, decir que aquí el rey será lo que sea, él me ha comisionado a Alfonso, ¿cuál era? Alfonso XI, XII, no me acuerdo. Pero yo soy el más importante porque soy el que estoy haciendo el libro. ¿Sí? De eso hay en todas partes, igual que el billete de 1.000 euros que sube y que no que baja. Esta es la última. Aquí tenéis son anuncios reales, también es de un banco, los bancos dan muchísimo juego. Aquí os venden también, ¿no? Que si invertís ahí, creo que es el Sabadell, si invertís en ese banco, vuestro negocio va a ir muchísimo mejor. ¿Cuál escogeríais? ¿En cuál confiaríais más? ¿Cuál pensáis? ¿Este? Este es otra metáfora que es más cercanía. Lo que pasa es que si estáis intentando decir que vuestro negocio va a ir a más, en esos experimentos que os he hecho de tiempo de reacción iría para abajo, ¿vale? Entonces, no solamente es importante, sino que también de una manera casi sin darnos cuenta lo estamos viendo y tiene una afección. Y bueno, no os ha dado tiempo a hablar de la amígdala ni cosas que se encienden cuando estamos hablando de metáforas, pero también existen, ¿vale? Bueno, más hacia arriba. Vale. Entonces, la cuarta clave y la última es que la metáfora desvela, influye, manipula todo lo que queráis, pensamientos, a veces conscientemente, a veces inconscientemente. Por eso tenemos que saber, nosotros como hablantes,
cuanto más sepamos, no solamente los de marketing, ni los periodistas, ni los políticos, sino también nosotros, cuanto más sepamos, más o mejor vamos a poder interpretar realmente cuáles son las intenciones de la persona que nos está comunicando esa información, porque al final de cuentas es cognición. Sobre esto, bueno, más mañana, está aquí Inés ya y Paula, que vendrá mañana, tenéis un par de charlas sobre el uso real de la metáfora en la vida de verdad, no en la del laboratorio, ni en la teórica, que puede ser la mía, ¿no? En publicidad y en discurso. Estoy segura que os van a enseñar muchos más ejemplos de cosas así. Bueno, lo último, concluyendo, habíamos visto, ¿no?, que la metáfora son conceptos multimodales, es pensamiento, es esa corporización, lo utilizamos todas las personas, sin edad, condición y generalmente sin esfuerzo. Y por eso, espero haberos convencido, ¿no?, que la metáfora es realmente una herramienta cognitiva muy poderosa. Y con esto pues termino. Gracias.